Las virtudes vendrían a ser como la cristianización de los buenos sentimientos. Estos aparecen en nosotros y pueden resultar pasajeros y volubles. Las virtudes los fijan en una mayor permanencia y estabilidad. De ahí que las virtudes defienden en buena medida nuestra manera de estar en el mundo y nuestro comportamiento con respecto a los demás. De las virtudes que nos distinguen depende en gran parte la conformación de nuestra personalidad y el resultado de nuestras decisiones. No es lo mismo situarse ante el mundo con responsabilidad que con pasotismo, con humildad o con soberbia, con magnanimidad o con envidia, con sencillez o con apariencia, con mansedumbre o con ira. Por eso nuestra formación humana y nuestro crecimiento espiritual no pueden detenerse solo en moldear algunos sentimientos, sino que han de ahondar en la configuración de unas virtudes que hagan de nosotros unos individuos sanos, nobles, virtuosos, cristianos. Es que para nosotros los vicencianos o vicentinos, 5 piedras reunidas nos evocan otra realidad superior, nos evocan una realidad espiritual. Tenemos que remontarnos a un acontecimiento, a un hecho bíblico, a un encuentro bíblico de David, cuando David se encontró con el gigante Goliat, el bien y el mal, el bien y el mal. Recordemos la escena. Goliat, un gigantón, cubierto con una armadura impresionante, con una espada que arrasaba todo lo que encontraba a su paso y con un escudo tan grande capaz de proteger a toda una familia entera. David, por el contrario, un joven endeble, un joven no muy fuerte, no tenía ni espada ni lanza, fue hacia el gigante Goliat con 5 piedras, estas 5 piedras y una honda. Y conocemos el final de la historia. El final de la historia es que David venció a gigante Goliat, ese que parecía invencible. David lo venció con estas 5 piedras, con 5 piedras y con una honda y, por supuesto, con la confianza en el Señor. Bien, el gigante Goliat. ¿Qué es el gigante Goliat hoy? El gigante Goliat hoy puede ser la pobreza. Fíjense ustedes qué gigantón tan grande tenemos que abatir. O la increencia, la soledad también de mucha gente, la desesperación, todo lo que hace sufrir a la persona. Aunque no disponemos nosotros de grandes medios, lo mismo que David, sin embargo, podemos hacer algo para abatir estos grandes gigantes que tenemos hoy en nuestro mundo. Pero sobre todo, tenemos la gran capacidad de amar y de entregarnos a aquellos que de verdad nos necesitan. ¿A dónde nos lleva San Vicente? Creo que este es el punto fundamental. ¿A dónde nos lleva San Vicente? Las virtudes, miren ustedes, las virtudes no son grandes reflexiones teóricas que nos instalan en la nube y nos quedamos allá de brazos cruzados. No, las virtudes son principios de acción. Principios de acción. Miren ustedes, algo parecido a esto. Principios de acción que nos instalan en el presente, que nos centran en el presente y que nos muestran el camino a hacer. Digamos las cosas más concretamente. Las virtudes nos aproximan a la forma de actuar del mismo Jesucristo. Miren qué cosa les he dicho. No en vano, San Vicente, cuando habla de las virtudes, siempre toma como figura, como modelo de cada una de las 5 virtudes a Jesucristo. Pero el Jesucristo de los evangelios, no el Jesucristo de los teólogos, que a veces tiene poco que ver con el Jesucristo de los evangelios. Es el Jesucristo, es la frescura del Jesucristo de los evangelios, el que iba de aldea en aldea predicando la buena nueva, el reino de Dios, y contactando y curando a los enfermos y viviendo y conviviendo con todos ellos. Tengamos en cuenta este dato que es sumamente importante.
Fíjense ustedes, Jesús de los Evangelios hoy sigue siendo una figura fascinante que nunca pasará de moda. Las teorías y las instituciones envejecen. Jesucristo no, porque no es ni lo uno ni lo otro. Jesucristo es un estilo de vida, una forma de concebir la existencia. Pues bien, piensen ustedes esto. Las virtudes nos ayudan a reproducir en nosotros ese estilo de vida de Jesucristo. Esto para mí es sumamente interesante. Bien, todos sabemos que hoy resulta difícil interrogar a la gente, y más concretamente a los jóvenes, ¿no? Resulta difícil. Las instituciones generan siempre muchas desconfianzas, hoy día, ¿no? Y los grandes discursos teológicos aburren y no convencen a nadie. Lo que hoy puede atraer a la gente es la figura de Jesucristo, eso sí. Y si nosotros queremos ser atrayentes, tendremos que reproducir dentro de nuestra vida la figura de Jesucristo. Que al vernos a nosotros, vean al mismo Jesucristo. Tenemos la virtud de la sencillez. Vamos a hablar entonces de ella. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Lo que pasa de ahí procede del maligno. Estas palabras de Jesucristo nos sitúan en el escenario de la sencillez. Ahí está la sencillez. Y estas palabras contrastan mucho con el contexto social y político del siglo XVII francés, dado al artificio, a la doblez, al falso respeto humano. La indumentaria de la época era una indumentaria rebuscada: puños, pelucas, tacones, plumas. Todo esto lo hemos visto en películas, ¿no? La vanidad ganaba el terreno al sentido común y a la sencillez. En fin, tenemos que decir que estamos en la época del barroco, y decir barroco es sinónimo a decir visión compleja del mundo y visión compleja del ser humano. Frente a esta mentalidad social, San Vicente se enroló en otro camino distinto, más auténtico, mucho más evangélico: el camino de la sencillez. Permítanme dos textos de San Vicente sobre la sencillez. El primero se lo dirige al padre Dicudré. Le dice así: es la virtud que más aprecio, la virtud de la sencillez, y en ella he realizado algunos progresos por la gracia de Dios. Es sorprendente que Vicente diga que ha realizado algunos progresos, porque el estilo suyo no es ese. Más bien tiende a ocultar sus virtudes, ¿no? Y al decirnos que hizo algunos progresos, podemos sospechar que hizo verdaderamente grandes progresos en esta virtud, ¿no? Por lo tanto, en este primer texto vemos cómo San Vicente aprecia esta virtud mucho. Y un segundo texto a un grupo de hijas de la caridad, a las que les dice, vuelve otra vez con el aprecio: Dios me ha dado un aprecio muy grande por esta virtud, a la que llamo mi evangelio. Fíjense, mi evangelio, es decir, norma de conducta indiscutible, su estrella polar, para no perderse entre tantos ropajes del barroco. Y podemos decir nosotros, y para nosotros, para no perdernos en tantas cosas como hay en este mundo, para saber distinguir lo esencial de lo que es secundario. Hablamos ahora de las dimensiones de la sencillez. Les voy a presentar 3 dimensiones de la sencillez. En primer lugar, la primera dimensión, al interior de la persona. La dimensión armoniza el interior de la persona entre lo que la persona piensa, lo que la persona siente, lo que la persona dice y lo que la persona hace. Todo lo que hace, todo lo hace que vaya en la misma dirección. Es decir, que no se piense una cosa
que no se sienta una diferente, que no se haga otra distinta. No, porque esto sería dispersión y falta de coherencia. Es lo más opuesto tal vez a la sencillez. La persona sencilla busca la coherencia en la verdad. Fíjense, interesante, la coherencia en la verdad. Es decir, ama la verdad porque sabe que en la mentira no se puede construir nada serio, busca la verdad porque sabe que la verdad no la posee nadie al 100%, sino que hay que estar siempre en buscarla, y defiende la verdad, a pesar de que algunas veces le resulta incómodo defender la verdad, ¿no? La segunda dimensión, la sencillez en lo que tiene que ver con la actuación de la persona. Miren, les voy a dar una definición que para mí es una definición sumamente interesante. La sencillez consiste en hacer sencillas las cosas complicadas y no complicar las sencillas. Imagínense ustedes la importancia que puede tener esto en la vida de comunidad, incluso en la vida de familia también, ¿no? O sea, el tratar de hacer la vida sencilla a las personas que están, la vida fácil a las personas que están viviendo contigo. Y el ambiente, que esto como consecuencia se crea un ambiente sano y un ambiente transparente, ¿no? También tiene aplicaciones en la sencillez en el trabajo apostólico. La verdad es que San Vicente tiene verdadera alergia al barroquismo, a todas las expresiones barrocas, al hablar de una forma barroca. Hay una anécdota muy bonita en el tiempo de San Vicente. Dice que un misionero pues tenía esta afición a predicar barrocamente, al estilo barroco, ¿no? Y San Vicente le advirtió bastantes veces que debía de dejar ese estilo de predicación. Pero el misionero estaba muy aferrado, no quería dejarlo. Durante 20 días San Vicente, de rodillas, al inicio de la comida, le suplicaba que dejase ese método. No dejó ese método, pero sí dejó la compañía. Y Vicente, cuando dejó la compañía, dio gracias a Dios por ello. Bien, la sencillez. La sencillez, en resumen, en esta parte del actuar, la sencillez, yo creo que nos ofrece una regla de oro, me parece a mí. Y la regla de oro es la siguiente, yo lo voy a decir de una forma muy sencilla, pero que San Vicente pensaba de esta manera. Si ante una cosa, ante una actuación, tenemos 5 formas de hacer una cosa, elijamos siempre la más sencilla. No nos equivocaremos nunca. Y tercera dimensión de la sencillez. La sencillez tiene algo que ver con el apreciar de la belleza natural, con saber apreciar la belleza natural que nos rodea. La persona, cuando está armonizada por dentro, le resulta mucho más fácil armonizarse con las cosas y armonizarse con las personas que le rodean. La sencillez abre nuestros ojos y nuestra mente para apreciar la grandeza, la importancia y la belleza de las cosas que nos rodean, para apreciar el aire que tenemos, que es tan esencial para nuestra vida, el sol, hoy está alumbrando un sol magnífico, para apreciar los paisajes, para alegrarnos por la maravilla que somos de oír, de sentir, de andar, de caminar, de vivir, de amar, en definitiva, ¿no? Solo la persona sencilla puede percibir todo lo que le rodea como un inmenso regalo de Dios y desde ahí decir al Señor: gracias, Señor, por lo que has hecho por mí. Hablemos de la segunda virtud, la humildad. Hace algún tiempo, 2 padres de la congregación estaban hablando sobre la misma congregación y uno de ellos decía: bueno, nuestra congregación es una congregación modesta, en todo es modesta. Y él hablaba, los jesuitas, por ejemplo, tienen mucha más preparación que nosotros, una preparación intelectual, ¿no? Los franciscanos, pues los franciscanos nos ganan en pobreza. Los salesianos tienen grandes métodos pedagógicos. Sí, decía el otro, sí, tienes razón. Sin embargo, a humildad no nos gana nadie. A humildad no nos gana nadie. Evidentemente, eso no es humildad.
Eso más bien es rivalidad, es decir, algo que va en contra de la misma humildad vicenciana. Miren, la humildad, vamos a empezar desde el principio. La humildad viene del latín, como que ustedes seguramente conocen, humus. Humus significa la tierra fértil, mantillo, en otros lugares llaman mantillo. Es la tierra donde puede germinar las plantas, pueden crecer las plantas. Bien, la humildad, la persona humilde es tierra abonada para que crezcan en ella las virtudes. Por eso se dice que la humildad es la madre de las virtudes. Llama la atención la actitud de San Vicente cuando habla de la humildad. Dice el padre Dodén que más de 100 veces San Vicente se declara un gran pecador. Un gran pecador. No se llega a comprender bien exactamente las razones que tuvo Vicente para humillarse de la manera como lo hizo. Fíjense ustedes cómo se llamaba a sí mismo. Se decía ignorante, bribón, ruin, estúpido, peor que las bestias y otras lindezas por el estilo. ¿Por qué? ¿Por qué San Vicente tiene esta tendencia a la humildad y a rebajarse en todo de una forma tan bárbara? ¿Por qué? Puede ser que estas manifestaciones exageradas de la humildad respondan a los recuerdos de los años jóvenes, cuando sabemos que San Vicente se dedicó mucho a buscar el dinero y el poder. Puede ser, pero puede ser también que estas manifestaciones bárbaras de humildad sean como una vacuna contra el orgullo o una vacuna contra la vanidad, porque en estos momentos San Vicente ya tenía mucha fama y era una persona muy reconocida y conocida en Francia. Si las expresiones fueron exageradas, que lo son, el fundamento de la virtud de la humildad estuvo muy bien puesto, muy acertado, porque San Vicente pone el fundamento de esta virtud en la encarnación de Jesucristo. Él mismo medita con mucha frecuencia el himno a los filipenses que dice: Jesucristo, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de sí mismo y se rebajó y se hizo como uno de nosotros. Se hizo uno de nosotros, se rebajó justamente por amor y por servicio, porque ese era el objetivo último. Más allá de las expresiones y de las actitudes que pueden chocar con nuestra sensibilidad actual, yo creo que se puede decir que San Vicente no está lejos de cómo concibe Santa Teresa la humildad. Santa Teresa dice, lo saben ustedes perfectamente, como yo, ¿no? Santa Teresa dice que la humildad es la verdad. Fíjense ustedes, la humildad es la verdad. La verdad en todas las dimensiones y en todos los niveles. Por ejemplo, en la dimensión teológica. ¿Cuál es la verdad a nivel teológico? La verdad a nivel teológico es que el ser humano es criatura y redimido. Es decir, que todo lo recibe de Dios, las cosas materiales y también las cosas espirituales. Ser consciente de que uno lo recibe todo de Dios, eso es humildad. Y la humildad frecuentemente va unida al agradecimiento, porque la persona que sabe que recibe todo de Dios, automáticamente agradece al Señor todo eso que ha recibido. No es como el orgulloso. El orgulloso cree que todo se le debe, que él lo ha conseguido todo por su propio esfuerzo. ¿Y qué es la verdad a nivel natural, a nivel humano? La verdad a nivel humano es que cada uno de nosotros tenemos virtudes
y defectos, zonas oscuras y zonas luminosas. La humildad es reconocer lo uno y lo otro, porque la humildad es la verdad. Ahora, con un matiz importante. La persona humilde no considera los defectos, no le afectan los defectos y las cosas que no ha hecho bien hasta el punto de que se deprime, se hunde. No, ni tampoco las cualidades y los aspectos positivos le enorgullecen. No, vive todo y encaja todo con discreción, porque sabe, en definitiva, que todo lo que ha recibido, la vida, las cualidades proceden de Dios, y todo lo que consigue por las cualidades procede de Dios. No hay lugar entonces para el enorgullecimiento. Yo quiero terminar esta breve presentación con una historia. Una historia, para mí ha sido interesante descubrir esta historia. Es lo siguiente: Alejandra estaba caminando con su papá por el campo y en el recodo de un camino el papá se detuvo con Alejandra y el papá le preguntó a Alejandra: además de los pájaros que cantan, ¿qué oyes tú? ¿Qué estás oyendo? Alejandra agudizó el oído y después de unos segundos de silencio le dijo: papá, estoy oyendo el ruido de una carreta que viene hacia acá. Y el papá entonces le dijo: sí, es una carreta vacía. Se sorprendió Alejandra, porque dice: papá, pero ¿cómo dices que es una carreta vacía si no la has visto todavía? Y el papá le dice: sí, yo lo sé por el ruido, porque cuanto más vacía está una carreta, más ruido hace. Alejandra se convirtió en una persona adulta y siempre que se encontraba con una persona que hablaba demasiado de sí misma o que presumía de todo aquello que poseía, Alejandra se acordaba de lo que había dicho su padre: la carreta, cuanto más vacía, más ruido produce. Les quiero dejar con esta regla de oro de la virtud de la humildad. Y la regla de oro es esta, llena de sabiduría por otra parte. Es bueno callar nuestras virtudes y permitir que las descubran los otros. Gracias. Hablemos ahora de la afabilidad. La palabra afabilidad procede del verbo latino affari, que significa hablar, por lo que no nos extrañe que el diccionario de la Real Academia la defina como calidad de agradable, dulce, suave en la conversación y en el trato. Es la afabilidad, por tanto, la virtud de aquellos con quienes se puede hablar o comunicar fácilmente y puede relacionarse con la amabilidad, la cortesía, la cordialidad, la sencillez y la mansedumbre. San Vicente de Paúl, a quien había impresionado la dulzura y cordialidad de San Francisco de Sales, recomendaba insistentemente esta virtud. Invitaba para ello a mirar el ejemplo de Jesucristo e imitar su cercanía y mansedumbre. Recordaba la importancia de un talante amable, afable y acogedor para conseguir un buen efecto en la misión. Con mucho realismo aconsejaba la sabiduría de acompañar esta virtud con el respeto y la firmeza. Es fácil reconocer la afabilidad como la virtud que inclina al ser humano al buen trato, a decir y hacer aquello que contribuye a que sea más agradable la vida social. Santo Tomás estudió muy bien esta virtud de la afabilidad y dejó patentes unas cuantas enseñanzas. Veamos cuáles son.
La afabilidad puede entenderse como sinónimo de amistad. Ha de saber combinarse con la rectitud y la exigencia. Está en relación con la justicia, pues ambas virtudes, afabilidad y justicia, han de favorecer que un individuo se comporte con otro de la mejor manera posible. Han de evitarse como contrarias a la afabilidad, el mal humor, la falta de educación, el desorden, la grosería o el egoísmo. Asimismo, Santo Tomás alerta que la afabilidad puede degenerar en dos vicios, el halago exagerado y la severidad. San Vicente de Paúl nos propone algunos medios para cultivar y acrecentar la virtud de la afabilidad. Esforzarse por ser muy cuidadosos y respetuosos en el trato con los demás. Ser sencillos y francos en el hablar y en el relacionarse. Fomentar con naturalidad cuanto favorezca la convivencia. Capacitarse para sufrir las contrariedades con buen ánimo. Aprender a dominar la ira y a controlar los impulsos. Conjugar la dulzura en el trato con la claridad de las convicciones. Abstenerse de palabras ásperas y de juicios o prejuicios sobre el prójimo. Trabajar la capacidad de disculpar y perdonar aun cuando no me lo pidan. Estar siempre dispuestos a hacer un favor y a servir en esperanza.